El nacimiento de un bebé es, sin duda, un momento que lo cambia todo. Y justo para proteger esa experiencia, en Nuevo León existe una ley clave. Hoy vamos a desmenuzar la ley de parto humanizado y maternidad digna, para que todas las familias conozcan a fondo los derechos que las respaldan. Y para empezar, vamos directo al corazón del asunto. El artículo 3 lo deja clarísimo. Todo se basa en la dignidad humana y el trato respetuoso. Ojo, esto no es solo un detalle legal, es la filosofía que le da sentido a cada derecho que vamos a ver. Pone a la persona y su bienestar en el centro de todo. Para que quede todo súper claro, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a entender por qué esta ley representa un cambio de paradigma. Después, nos metemos de lleno a los derechos durante el embarazo y el parto. Luego hablaremos del crucial primer contacto y la lactancia. Tocaremos un tema fuerte pero necesario, ¿qué es la violencia obstétrica? Y cerramos con lo más importante, ¿cómo exigir que estos derechos se cumplan? Muy bien, empecemos con la primera parte. A ver, esta ley no es solo una lista de reglas, para nada. Es un marco completo que busca transformar la forma en que se vive el nacimiento. Se trata de proteger una de las experiencias humanas más fundamentales que existen. El objetivo, como lo dice el artículo 1, es simple pero súper poderoso: garantizar y proteger. Piensen en esta ley como un escudo legal para la persona gestante, para el bebé y para su familia durante todo el proceso. Y esto abarca desde el embarazo, el parto y hasta el puerperio, o sea, el posparto, en todo el estado de Nuevo León. Ahora sí, pasemos a la segunda sección. Aquí es donde ese gran concepto de paradigma se vuelve algo práctico, algo tangible. Vamos a ver los derechos específicos que le devuelven el control y el poder de decisión a la persona gestante en cada momento. Pero antes de seguir, hagamos una pausa en esta pregunta clave, porque la hemos escuchado mucho, pero ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos de un parto humanizado? No es solo un término bonito, Tiene una definición legal muy precisa. Y aquí la tenemos, según el artículo 5. Un parto humanizado es un modelo de atención que se adapta a la persona, y no al revés. ¿Qué significa esto? Bueno, que se deben respetar su cultura, sus creencias y su dignidad. Y algo crucial, evitar intervenciones médicas que no tengan una justificación real. Cada decisión debe basarse en la evidencia, no en la rutina. Y esa definición se traduce en derechos bien concretos. El artículo 21 es clarísimo. Por ejemplo, el derecho a la información es total. O sea, no se puede hacer ningún procedimiento sin una explicación completa y un consentimiento firmado. Y esto incluye el derecho a acceder al expediente clínico, a elegir métodos para manejar el dolor, a saber quién te atiende y, claro, a que todo el trato respete las creencias de cada quien. Esta frase lo resume todo. Es del artículo 23 y le da el poder de decisión a quien le corresponde. La ley reconoce que la verdadera protagonista del parto es la persona que está dando a luz. Por lo tanto, le da toda la autoridad para decidir, siempre con información clara y completa en la mano. Y aquí hay un punto que es de verdad fundamental. El parto no tiene por qué vivirse en soledad. El artículo 23 lo garantiza. Es un derecho estar acompañada por una persona de confianza. Ese apoyo emocional, esa contención, no es un favor que te hacen, es un derecho protegido por la ley. Vámonos a la tercera sección. Ahora nos vamos a enfocar en lo que pasa justo después del nacimiento. Porque esos primeros minutos, esas primeras horas, son oro puro, y la ley los protege con un cuidado muy especial. Esto que vemos aquí es el famoso apego inmediato. El artículo 23 lo detalla perfecto. Siempre que las condiciones médicas lo permitan, lo primerito es el contacto piel con piel. ¿Pesar y medir al bebé? Eso puede esperar. Lo más importante en ese momento es que se inicie ese primer vínculo. Y ese vínculo debe continuar. Por eso, la ley también garantiza el alojamiento conjunto. ¿Qué es esto? Significa que el bebé debe permanecer en la misma habitación que su mamá, a menos que haya una razón médica muy fuerte que lo impida. Se acabaron esas separaciones innecesarias de antes. Hoy la prioridad es mantener a la familia unida desde el primer segundo. Y para que veamos qué tan en serio se toma la ley este punto, fíjense en esto. El artículo 33 considera que impedir este primer contacto es una forma de violencia. Así de claro, obstaculizar el apego o la lactancia sin una buena razón médica no es solo una mala práctica, es literalmente una violación a la ley. Entramos a la cuarta sección, un tema que puede ser difícil, pero que es indispensable tocar: la violencia obstétrica. La ley no solo dice lo que se debe hacer bien, sino que también define y prohíbe lo que está mal. El objetivo es darnos las herramientas para poder identificar y, sobre todo, prevenir cualquier tipo de atención que sea irrespetuosa. Este cuadro, basado en el artículo 33, nos ayuda a ver el contraste perfecto. Un parto respetado se basa en el consentimiento, en las decisiones informadas, en el acompañamiento.
En cambio, la violencia obstétrica se manifiesta en acciones que nos quitan la autonomía. Hacer procedimientos sin permiso, practicar una cesárea sin justificación o hasta imponer un método anticonceptivo. El artículo 23 va todavía más allá. Señala procedimientos que antes eran súper comunes, pero que hoy la ciencia ha demostrado que no siempre son necesarios o hasta pueden ser riesgosos. Cosas como las episiotomías de rutina, los enemas o la famosa maniobra de Christeler ya no deben ser automáticas. Cada una necesita una justificación médica clara y siempre, siempre el consentimiento informado. Y esta es probablemente la definición más poderosa de toda la ley. El artículo 33 es tajante. Cualquier acción o incluso una omisión del personal de salud que provoque que una persona pierda la autonomía para decidir sobre su propio cuerpo se considera violencia. No hay más. Así de claro y así de fuerte. Y todo esto nos lleva a la última y crucial sección. Porque, claro, conocer los derechos es el primer paso, pero el siguiente es saber cómo hacerlos valer. Esta parte se trata de la acción. Primer punto, y que quede grabadísimo. Esta ley es universal dentro del Estado. No importa si es un hospital público de renombre o una clínica privada pequeña. Todos, sin ninguna excepción, están obligados a cumplir con cada uno de los artículos de esta ley. Y no es algo que quede en el aire. El artículo 10 nombra con todas sus letras a las autoridades responsables de que esto se cumpla. Desde el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud hasta los municipios y el DIF, todos ellos tienen la obligación de vigilar que la ley se aplique. Y por último, el derecho a levantar la voz. El artículo 21 es súper claro. Todas las instituciones de salud deben informar cómo y dónde se puede presentar una queja. Si los derechos de una persona no son respetados, existe el derecho a saber exactamente a dónde ir para reportarlo. Y cerramos con esta pregunta que es más bien una reflexión. Esta ley es mucho más que un papel. Es una invitación a un cambio de cultura. Conocerla, compartirla y exigirla es la manera en que, como sociedad, podemos asegurarnos de que cada nacimiento en Nuevo León sea de verdad una experiencia de dignidad, respeto y empoderamiento para cada familia.